A Franklin Ramírez, ecuatoriano él, analista también político de la Facultad de Flaxo, sociólogo, es investigador, doctor en ciencia política por la Universidad de París en Francia. Es profesor en relaciones institucionales de Flaxo y publicó, entre otros libros, La insurrección de abril no fue solo una fiesta, Ecuador, un modelo para desarmar. Y también trabaja en el campo de investigación, movimientos sociales, participación política y democracia en los países andinos. Franklin, ¿me escuchas bien? Sí, buenos días, buenas tardes, escucho muy bien. Buenas tardes, Franklin. Bueno, quería consultarte sobre esto que mencionábamos recién, el rol también que ocupa, o qué rol te parece que ocupó Lenín Moreno en esta campaña electoral. Se lo adjudicó, fue adjudicado a la figura de Arauz, lo tomó Guillermo Lasso. ¿Dónde queda ubicado el costo también político de estos 4 años de gestión? Sí, efectivamente, en la campaña él ha tenido un rol absolutamente marginal, prácticamente no ha intervenido. Todos los candidatos quieren tomar la mayor distancia de él y de su figura. Sin embargo, en la última semana, a raíz de su viaje a Estados Unidos, donde habló con Almagro y tuvo unas otras reuniones políticas y económicas, intervino en la coyuntura para certificar unas denuncias que salieron en el medio Semana, cercano al uribismo en Colombia, un medio que volvió a lanzar acusaciones, ¿no? Donde se repite el guión de otras elecciones de que el ELN había financiado a Arauz. Ahí volvió a aparecer Lenín Moreno, con lo cual se inscribía, como es obvio y casi lógico, como es evidente para todo el electorado, se inscribía en el campo de la contestación al correísmo. Andrés Arauz sigue creciendo en las encuestas y entraba en el radar discursivo que viene manejando sobre todo Guillermo Lasso, ¿no? Pero no ha pesado, prácticamente ha estado invisible. Me imagino que los aliados de este ciclo le pidieron esa distancia. Él incluso dice que no es de Alianza País, el movimiento político también lo niega, entonces termina huérfano, absolutamente periférico y como siendo un combustible para todos los que lo tienen cerca. Franklin, el único aliado confeso de Lenín Moreno es otro actor político que también juega en todo esto, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque ese acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional, la resistencia en las calles de octubre de 2019 marcaron en buena medida el proceso. Y muy diferenciado la propuesta que hace Arauz de la de Lasso con respecto a qué harían con ese acuerdo. ¿Cuáles son las expectativas que existen en Ecuador con respecto a este tema? ¿Puede haber un Estado con recursos suficientes para llevar adelante la propuesta de Arauz? ¿Resistiría socialmente el país un ajuste como el que plantea Lasso? Sí, digamos que eso está en el centro de la campaña, de la discusión política en Ecuador. Claramente desde el correísmo, desde la Revolución Ciudadana, se ha insinuado que habrá que renegociar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario. Se ha insinuado la necesidad de reactivar la inversión pública para intervenir en la crisis económica y sanitaria desastrosa que vive el país. En medio de esa crisis, el gobierno, a costas del acuerdo con el fondo, cerró por completo cualquier tipo de intervención pública y entonces empujó de algún modo los niveles de estancamiento y los niveles de muertes y de parálisis del sector salud. Arauz ha dicho que es fundamental mover dinero público, ahorros públicos para dinamizar la economía, poner plata en el bolsillo de la gente e invertir en salud pública. Lasso se ha visto obligado en las últimas semanas a salir del discurso puramente de la austeridad, a hablar de que también va a inyectar ciertos bonos a las madres, que quiere elevar el salario vital. Claramente es por la hegemonía discursiva que ha colocado Arauz, pero obviamente también ha insistido en que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es parte de su agenda, que eso lo va a dar continuidad y en el marco de una política como claramente anclado con los lineamientos pro mercado que su candidatura y su campo viene promoviendo. Entonces está en juego de algún modo el uso de los recursos nacionales que ahora están creciendo
básicamente por vía de deuda externa. Moreno tomó mucha deuda. ¿Qué uso van a hacer esos candidatos de el nuevo gobierno de estos fondos de cara a la confrontación de la crisis? En el caso de Arauz es claramente una política anticíclica de inversión social para reactivar todo el sistema de salud y los sistemas de protección social, y en el caso de Lasso parece como algo mucho más ligado a pequeñas focalizaciones y a la continuidad de la austeridad. Franklin, ¿qué crees que puede pasar con el expresidente Rafael Correa en el caso de ganar Arauz? ¿Qué rol va a ocupar y va a volver al país? ¿Cómo ves eso? Las declaraciones de Arauz al respecto es que Correa será un asesor. Correa sugirió que él no va a procurar una amnistía política, pero más allá de esto, que queda por verse, digamos, si gana Correa, es muy poco probable que Alianza País, perdón, si gana Arauz, es muy poco probable que Alianza País tenga mayoría en el Parlamento, eso va a estar bastante fragmentado. El resto de instituciones, la justicia, ayer nombraron como presidente de la Corte de Justicia a uno de los jueces que fue parte del fallo que condenó a Correa. Entonces, digo esto para decir que todo el resto de poderes están copados directamente por el anticorreísmo, entonces no es un escenario sencillo para Correa. Esto no quiere decir que no vaya a tener una figuración, una presencia, como ya ha tenido a lo largo de la campaña. En el último tramo de la campaña de Arauz, toda la campaña se correizó y la presencia y la figura del exmandatario fue largamente omnipresente. Él es el comandante general de la Revolución Ciudadana, su voz política se escucha con muchísima fuerza y de hecho una de las críticas que hay sobre Arauz es si efectivamente alcanzará una cierta autonomía para gobernar en función de sus convicciones que no siempre coinciden y no son idénticas a las de Correa. Tendrá mucha voz política, no lo veo ocupando un lugar no puede además en el gobierno, y quizás se coloque como un conductor del movimiento político y de las líneas estratégicas de la Revolución Ciudadana en estos meses, y particularmente en el primer año, si es que Arauz efectivamente gana, donde hay que enfrentar eventualmente reforma política y eventualmente otras medidas que recompongan la relación de fuerzas con el resto de instituciones. Y en ese proceso que estás describiendo, en el caso de un potencial triunfo de Arauz, ¿imaginás que va a ser dura la resistencia que le van a oponer los factores de poder, dado que durante estos 4 años de Lenín Moreno, evidentemente, así como describías lo que ha pasado en la justicia, en otras instituciones y también en la economía se ha dado un proceso de concentración de poder político y económico en estos sectores que seguramente no van a estar de acuerdo con esas políticas que está planteando Arauz? Seguramente, ¿no? Desde el primer día se reactivará el frente de oposición por derechas a la Revolución Ciudadana. Este frente sigue manteniendo el mismo discurso que tenía en 2017, hablando de Venezuela, del socialismo del siglo XXI. Esa es una estrategia también para tomar distancia de su lugar en la coalición de gobierno que empujó el ajuste y el desastre gubernativo con Lenín Moreno. No creo que haya una tregua política. Además, como decía antes, modificaron el sistema de distribución de escaños en el Parlamento para evitar que el correísmo, que seguramente va a volver a ser la primera fuerza política en el Parlamento, pero ya no como una fuerza hipermayoritaria, en el Parlamento va a haber una fragmentación enorme. Desde ahí muy probablemente se va a activar una pugna de poderes instantáneamente. Habrá que ver sobre todo quién pasa la segunda vuelta. Esto está mucho más difícil de predecir que lo que parecían las encuestas que ustedes mostraron. Parece que Yacu está creciendo mucho. Eso puede marcar la diferencia respecto a las relaciones ya con las organizaciones y movimientos sociales después, ¿no? Me parece, por ejemplo, si gana Lasso va a tener más fácil una mayoría legislativa, pero va a tener el campo social muy agitado. Si gana Arauz va a tener un parlamento en contra, pero puede ser que la activación de las organizaciones sociales juegue como un soporte para sostener su agenda y los eventuales cambios que impulsa. Y si gana Yacu también, ahí estaría en juego, hay una probabilidad de que haga una segunda vuelta entre Yacu y Andrés Arauz, serían 2 candidatos de vertientes distintas del campo popular,
sería algo inédito en el país y habría que ver cómo eso reordena los bloques políticos para un eventual gobierno de cualquiera de los dos. En una nota que publicaste recientemente mencionás que en las elecciones del año 2017 la unificación del anticorreísmo lo encabezaron los sectores de la derecha. En este sentido quiero preguntarte dónde ubicás a Yacu Pérez en este arco ideológico ecuatoriano. Yacu Pérez en 2017 en el balotaje dio finalmente su respaldo a Guillermo Lasso, ¿no? Para el correísmo lo inscribe directamente en la derecha. Si tomamos como hitos de la discusión política nacional y regional, cuando fue la destitución y el golpe de Evo Morales, Yacu no se alineó, dijo que esto era efecto de la voluntad de poder, de la voluntad de concentrar poder, no hizo ningún gesto a Evo Morales. En campaña ha hablado, tanto igual que Lasso, de no poner ningún impuesto a la salida de divisas. Tiene un discurso de la austeridad del Estado, anticorrupción, un discurso de base comunal, andina, ecológico, pero bastante antiestatal. En el debate político se observa a Yacu como parte de una corriente ecológica más o menos radical, más o menos liberal, dentro del movimiento indígena, que ha desplazado a las tesis más populares, plebeyas de la plurinacionalidad, que siempre supo conjugar bien etnicidad y clase. O sea, un discurso tanto como indígenas cuanto como pobres. Esto no hemos visto en Yacu Pérez. En el debate, por ejemplo, no pronunció la palabra plurinacional. Está largamente corrido hacia el centro, pero esto no quiere decir que no se inscriba en el campo de la organización de la CONAIE, del movimiento indígena, que es un campo claramente inscrito en el espacio popular, con un discurso de clase, con un discurso siempre de contestación al neoliberalismo. Entonces me parece que Yacu Pérez es un candidato en disputa al interior de su movimiento, y que su gobierno va a tener esta característica claramente. Lasso hace una semana dijo que en caso de que haya un balotaje, su movimiento apoyará a Yacu Pérez, ¿no? Esto es efecto de las ambivalencias de Yacu o de su capacidad de tratar de jugar del modo más transversal, un discurso antipolítico, ir más allá del correísmo, anticorreísmo, que puede que le funcione y puede ser una sorpresa en estas elecciones. Franklin Ramírez, la verdad un gusto haber charlado contigo. Te agradecemos esta participación tuya en la televisión pública para esclarecer esto. Seguramente vamos a estar siguiendo muy atentamente lo que pase mañana, si se define, el 11 de abril, si es que hay segunda vuelta, pero nos has dado un panorama muy claro sobre la situación que nos preocupa a todos de Ecuador. Así que te despedimos y esperamos una próxima oportunidad poder volver a charlar. Gracias, Carlos, Ayelén, a ustedes. Estoy dispuesto a hablar en otras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.